Saludo cordial, mi nombre es Viviana Alejandra Sánchez, soy doctorante en Ciencias de la Educación y en el día de hoy les presento el documento Lineamientos y propuestas de los mecanismos internacionales acerca de la educación. Como introducción presento a Gabriel García Márquez con un aporte de su autoría en el libro Colombia, Filo de las Oportunidades, que dice: pues somos dos países a la vez, uno en el papel y otro en la realidad. Los pueblos de cada nación latinoamericana experimentan tiempos álgidos frente a las realidades que se viven a diario, y realmente las promesas durante campañas políticas son muchas y variadas, pero la pobreza, los alimentos cada vez más costosos, los salarios que no alcanzan, etc., hacen que la población inicie un proceso de búsqueda frente a cambios necesarios para sus condiciones de vida. Sin embargo, surge una pregunta en el aire: ¿aquel candidato elegido por mayorías podrá efectivamente cumplir con las promesas de campaña? ¿Vendrán cambios reales frente al clamor de miles de voces que anhelan modificaciones en sus condiciones de vida? En otras palabras, el presente documento procurará enumerar y resumir claramente las propuestas que sirven como fundamento de las políticas públicas en Latinoamérica y el Caribe, desde organismos internacionales, sus características y finalmente el panorama en Colombia. En este momento hago la presentación de este mentefacto construido con base a los documentos de Ordóñez y Rodríguez 2018 y la Cancillería de Colombia 2022. Entonces, iniciemos. En la parte supraordinada, o sea, la parte superior del mentefacto, pues proviene de dónde surgen estos organismos internacionales. Entonces, estos organismos internacionales surgen como una propuesta, como una necesidad frente a la Segunda Guerra Mundial, pues para superar las consecuencias que había dejado la Segunda Guerra Mundial, tanto sociales, económicas y políticas. Entonces, los países impulsaron la creación de estos organismos internacionales y pues la idea es fomentar la paz mundial, apoyar el crecimiento económico, la estabilidad política y la recuperación de la calidad de vida. A la parte izquierda del mentefacto encontramos las isoordinadas. En ese sentido, se hace la, digámoslo así, discriminación de los organismos internacionales que piensan acerca de la educación. Entonces, con relación a la educación, tienen una preocupación principal hacia América Latina, donde pretenden o donde se desea alcanzar un modelo de desarrollo para solucionar los problemas económicos y los problemas sociales que se perciben en esta región o en este sitio del planeta, por medio de la promoción de un sistema educativo centralizado con un currículo único que permita garantizar el acceso social y acceso a bienes materiales y bienes simbólicos. Pues ellos consideran, y es una consideración muy importante, que a través del sistema educativo se puede mejorar la calidad de vida, se puede alcanzar el progreso y el crecimiento económico de esta región. ¿Cuáles son los desafíos que tienen los organismos internacionales en general? Bueno, pues la educación de calidad, presentada en 5 dimensiones, que son la equidad, la relevancia, la pertinencia, la eficacia y la eficiencia. Y también un modelo de sustentabilidad educativo en la cual todos los recursos dependan entre ellos. ¿Cuáles son los recursos? Pues el recurso humano, el recurso tecnológico y los recursos económicos. Vamos hacia la parte de abajo del mentefacto. En la parte de abajo del mentefacto encontramos ya como tal la conceptualización y las características de cada uno de los organismos internacionales, pues que tienen propuestas en el sistema educativo latinoamericano. Bueno, pues los organismos internacionales son organismos jurídicamente independientes, tienen sus propias normas, tienen presencia mundial y el objetivo principal de estas organizaciones, o sea, principal en general, es promover la cooperación monetaria. En un momento si lo puedo agrandar. Promover la cooperación monetaria, cumplimiento de los derechos humanos, el comercio internacional, actividades de investigación, asesoramiento y capacitación, consolidar puntos de vista de América Latina, defender intereses regionales, fomentar la colaboración entre naciones a través de la educación, ciencia y cultura. En ese sentido encontramos las siguientes organizaciones. Está el Banco Mundial, que eso es a nivel internacional.
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, que también es a manera mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, ese sí es regional de Latinoamérica y el Caribe. Encontramos también la Comisión Económica para América Latina, que se llama CEPAL, también como el nombre lo indica, de América Latina de la región. Y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, este también es un organismo internacional. Entonces, con relación al Banco Mundial, entonces es un organismo de financiación para los países en desarrollo. Sus principales objetivos son terminar con la pobreza extrema y promover la prosperidad compartida. Considera que la educación es la clave para lograr estos objetivos que se mencionan acá, y su principal interés es promover recursos económicos para fortalecer la educación pues en los países en desarrollo. Tenemos la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. La UNESCO tiene un enfoque humanista, donde ellos consideran que la educación permite el desarrollo social y económico de los países, y su principal propuesta está dirigida hacia la igualdad de oportunidades educativas, la contribución a la paz y la seguridad, donde los países o donde las naciones contribuyen a partir o a través de la educación y a través de la ciencia y la cultura. Ese es como, digamos, su pensamiento y su propuesta principal. En ese sentido, la verdad, el intercambio de ideas y el conocimiento es fundamental para poder tener crecimiento y progreso en las naciones, sobre todo en los países de desarrollo. Por lo tanto, intentan o procuran sí, apoyar la especialización en cuanto al liderazgo intelectual, la innovación, los estándares y las directrices. El Banco Interamericano de Desarrollo, BID, es una organización de financiamiento económico cuyo objetivo es estimular el crecimiento económico, desarrollar y pues el desarrollo social en América Latina y del Caribe. La política social pues con la que está enfocada es principalmente la igualdad y la productividad, para lo cual también consideran que la educación es una forma muy importante pues para poder conseguir esa igualdad y esa productividad, abordando problemas específicos de cada nación y tratando de gestionar aquellos desafíos relacionados con la tecnología y la parte económica. Entonces, el Banco Interamericano de Desarrollo promueve la ampliación de la cobertura tanto en los niveles de preescolar y secundaria, promueve también la calidad de la educación en primaria y secundaria y genera una transición entre la escuela al trabajo. Tenemos la Comisión Económica para América Latina, CEPAL. Considera que la educación contribuye al crecimiento, la equidad, la participación en la sociedad. Además, pues tiene unos planes, principalmente el de incentivar la autonomía de las instituciones educativas, pues permitiendo la capacidad de gestión o mejorando, mejor dicho, mejorando la capacidad de la gestión, pero también disminuyendo la dependencia económica que tienen estas instituciones educativas para con el Estado. En ese sentido, sus planes van hacia las estrategias de descentralización. Por lo tanto, la CEPAL, su objetivo principal es la competitividad y modernización de la sociedad por medio de la educación, fortaleciendo las relaciones entre el sector productivo y el sector educativo, garantizando la formación de las personas y pues que estas personas o este capital humano tenga habilidades y destrezas para que tengan un buen desempeño en el sector productivo. Finalmente tenemos a la OCDE, es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Esta organización tiene su sede principal en Francia. Colombia pertenece desde el año 2018 a esta organización, pues que es una organización intergubernamental y multidisciplinaria. Su principal compromiso está en los valores de la democracia, lucha por el Estado de Derecho, la economía de mercado, una economía de mercado abierta y transparente, y por los derechos humanos en general. Su misión es promover políticas que fomenten el bienestar económico, la calidad de vida y el aumento de empleo, además de promover altos estándares ambientales y sociales. A continuación, se va a realizar un análisis de los programas de acuerdo al informe de la OCDE del 2017, se va a presentar a continuación, pero por medio de un mapa conceptual. Perdón.
La parte de la exclusión del mapa mental, ya me voy para esa parte. Como les decía, se va a realizar una comparación entre este documento de la OCDE del año 2017, que es el último informe que sacó, versus la Constitución de 1991, un informe que sacó en esa época para el 2002 la misión de sabios, eh, pues con relación a la ciencia, desarrollo, educación y el desarrollo de derechos humanos. Entonces hace una comparación entre lo que se pretendía lograr en 1991, lo que propone la OCDE en el 2017 para Colombia y lo que realmente está ocurriendo en nuestro país en la actualidad. Entonces cierro el mentefacto que acabo de exponer con lo que no corresponde al mentefacto, o sea, la parte de la exclusión que estaría en la parte derecha. Estos organismos internacionales tienen un mayor peso hacia el crecimiento económico que hacia el bienestar social. Y ese creo yo que es, y pues según las lecturas que se proponen al finalizar en las referencias, eh, falta más acercamiento a las necesidades reales de las regiones, de las naciones y de la población y las comunidades en particular, para poder generar políticas públicas más asertivas y reales frente a lo que se vive en cada una de las naciones, que es algo que vamos a ver en el siguiente mapa, en el siguiente cuadro comparativo, donde aparecen los programas de los organismos internacionales, específicamente la OCDE. ¿Listo? Entonces, pues es un cuadro comparativo bastante grande de varias hojas, pues está resumido acá de una forma lo más breve posible. Entonces, tras la elaboración del cuadro comparativo relacionado con ciencia, tecnología, educación, desarrollo y derechos humanos desde la mirada de la Constitución Política de Colombia en 1991, las recomendaciones de la OCDE en 2017 y la situación actual del país, se gesta una comprensión frente a las dos Colombias a las que se refería Gao al inicio en la introducción, una en el papel y una en la realidad, y que riñen una contra otra constantemente. Entonces, desde el ítem de ciencia se observa un leve aumento en la inversión en PIB, porque para el 2002 estaba en un 0.1%, para el 2017 fue el 0.2%, siendo un porcentaje muy bajo a comparación del promedio de la OCDE, o sea, todos los países que pertenecen a la OCDE, que está alrededor del 2.4%. Mientras que para educación ocurrió algo curioso, ya que en 2002 se invirtió el 2.8% del PIB nacional. En 2017 fue el 4.5%, pero para el 2021 el presupuesto fue del 4.37%. En ese sentido, la inversión en ciencia, tecnología y educación no ha recibido los aportes de PIB realmente necesarios para poder gestionar un mayor desarrollo del país a puertas de un mundo globalizado. En este caso, la OCDE recomienda aprender de las buenas prácticas en muchos países europeos en los que otorgar subsidios y créditos para la investigación y el desarrollo es un mecanismo comúnmente aplicado. Igualmente, se plantea la contribución conjunta entre las empresas, la industria y el sector académico, promoviendo la investigación y el desarrollo en nuevas tecnologías. En cuanto a educación, los retos son altos, pues los niveles de deserción siguen siendo superiores. Estamos hablando acá ya a lo que corresponde a la actualidad. Las cifras reportadas por la Fundación Niñez Ya presentan que en los 30 años de la Constitución Política de Colombia, los derechos de los niños no se han respetado idealmente y la pandemia agudizó la problemática. Sin embargo, la tutela ha logrado con intervenciones importantes en diferentes sectores como son educación y salud. Se ha gestionado la cualificación docente por medio de créditos condonables para estudios de actualización, cursos, diplomados y posgrados, pero estos llegan únicamente a docentes de instituciones públicas. En cuanto a los docentes de colegios privados, deben costearse sus cursos por sí mismos. Sin embargo, en la gran mayoría de colegios privados no pagan de acuerdo con el escalafón y los sueldos tienden a estar alrededor del mínimo legal vigente. La Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo en 2002 proclamó una educación desde la cuna hasta la tumba, inconforme y reflexiva, que inspira un nuevo modo de pensar y de descubrir la identidad nacional, desde una sociedad que se quiera a sí misma. En ese sentido, la OCDE manifiesta que adquirir competencias básicas universales permitirá acceso a un mundo global y reduciría la desigualdad,
pero es necesario. Primero, calidad educativa desde preescolar y en todos los niveles educativos. Segundo, mayor inversión para la primera infancia. Tercero, reducción de niveles de deserción en secundaria. Cuarto, mejorar el rendimiento escolar. Quinto, reducir la brecha de aprendizajes que nuevamente se disparó tras la pandemia. En cuanto a las orientaciones que reciben los docentes, se han generado lineamientos, estándares básicos y finalmente los derechos básicos de aprendizaje, que son unos documentos publicados por el Ministerio de Educación Nacional donde se establecen los contenidos y temáticas mínimas que se deben abordar en cada etapa escolar y lo que deben saber los niños al final de cada año lectivo para acceder al grado siguiente. Igualmente en los colegios se están implementando diferentes programas en torno al emprendimiento y al STEAM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, lo que implica una mayor capacitación a los docentes para acompañar estos espacios. Sin embargo, el sistema educativo actual no está enfocado en lo que deben ser el eje central de la educación contemporánea, es decir, el desarrollo de habilidades, como lo menciona Carvajalino, citada en sección Más Contenidos 2021, al igual que hoy en día enseñar emprendimiento no es solamente una alternativa, sino una necesidad, como se menciona en el periódico El Tiempo, sección Más Contenido 2021. En cuanto al desarrollo, con gran sabiduría, Gabriel García Márquez mencionaba que aún hoy estamos lejos de imaginar cuánto dependemos del vasto mundo que ignoramos. Palabras que trascienden casi 30 años después, donde aún se desconoce la motivación de cada gobierno de turno frente a las reformas, leyes y decretos que impulsa año con año. De tal manera, la OCDE sugiere subir los valores de la tributación que ayuden a bajar los niveles de desigualdad, respaldarían la inversión pública y mitigarían las políticas redistributivas. Igualmente, manifiesta que la reforma tributaria del 2016 ayudó en los ajustes económicos ante la caída de los precios del petróleo. Sin embargo, el 28 de abril del 2021, la propuesta de una reforma tributaria durante la pandemia del COVID-19 impulsó a los jóvenes y diversos sectores a salir a las calles a protestar en contra de una reforma que beneficiaría a las grandes empresas y multinacionales, pero que desfavorecería totalmente al pueblo colombiano y en especial a la clase media trabajadora. Igualmente, la protesta generó un paro nacional cuya convocatoria se propaga ante la iniciativa del gobierno por implementar una serie de reformas tributarias a la salud y a la pensión de los colombianos. En ese sentido, el paro fue contundente, manifestando el desacuerdo frente a esas nuevas tributaciones. Por el contrario, la reforma es necesaria, pero debe estar condicionada frente a, Primero, poner en centro de esta iniciativa lo social. Lo segundo, una construcción de consensos. El tercero, entender que en este momento no se puede tocar a la clase media como tampoco a los más vulnerables. Eso significa no abordar el tema del IVA, el tema de pensiones o aumentar la base de personas naturales para el impuesto de renta. En concordancia, la OCDE 2017 también plantea reformas para fortalecer el entorno empresarial y la calidad de educación, buscando reducir la informalidad y apoyando la inserción laboral de las mujeres en pro de elevar la productividad y reducir la desigualdad. En ese sentido, la misión de Ciencia, Educación y Desarrollo expresó la necesidad de transformación económica y cultural culturalmente más competitivo y justo a través del incremento de sus niveles de ciencia y tecnología y cambiando sus sistemas jurídicos, políticos y económicos. Pero los índices de desempleo e informalidad se elevaron tras la pandemia llegando a un 48.7% según datos del DANE, convirtiéndose la informalidad como la única oportunidad para salir adelante ante la situación. De igual forma, la ONU manifiesta su preocupación por la caída de la economía mundial a raíz de la pandemia y sostiene la necesidad de una recuperación sostenida que dependerá no solo del alcance de las medidas de estímulo de las vacunas, sino de la calidad y eficacia que tengan estas medidas para aumentar la resistencia contra las futuras crisis. Estas dos informaciones de la DANE y de los estímulos pertenecen a portafolio.com y un artículo de Reddit 2021. Finalmente se presenta el ítem de derechos humanos que se encuentra aquí, que ha jugado siempre un papel importante en los sueños y motivaciones de cada sujeto de derecho que habita el territorio colombiano.
Desde los años 50, el Estado asistió al desgaste de las instituciones que se fue agudizando y perpetuando a través de la violencia endemizada. La ausencia de consensos en la sociedad civil, el debilitamiento de los canales de comunicación entre sociedad civil y Estado, la fragmentación de la sociedad y el consecuente debilitamiento del modelo democrático venían desgastando la legitimidad del Estado. También la incapacidad por parte del gobierno de controlar situaciones conflictivas y por la imposibilidad de unar criterios sobre la eficacia para gobernar, sumado a la corrupción y narcotráfico que debilitaban las columnas restantes de la sociedad. Y en los sectores medios y populares se genera un sentimiento de desesperanza, de apatía y abstención electoral. Siendo así, en 1989 se gestó un movimiento estudiantil llamado la Séptima Papeleta, que busca convencer a todos los sectores de la nación sobre la importancia de cambiar el documento magno como un esfuerzo supremo por encontrar la tan anhelada paz. Por lo anterior, la Constitución Política de 1991 intentó recrear la legitimidad del Estado, gestando reglamentaciones y esfuerzos orientados a la modernización y la innovación de los organismos de la rama ejecutiva del nivel central, entretejiendo con otro tipo de instrumentos legales y normativos orientados a crear un Estado descentralizado, competente, que incentive la participación ciudadana, articulando cooperativamente con la sociedad civil, desde el propósito de alcanzar el bienestar general y de velar por los derechos, garantías y deberes de los colombianos. Igualmente buscó demarcar las ocupaciones del Estado en el suministro de servicios esenciales como salud, vivienda, saneamiento básico, educación, seguridad social, que ahora pueden ser ofrecidos por agentes de la sociedad civil, garantizando su prestación con efectividad e incluso subsidiar a los menos favorecidos de la sociedad. También se crearon canales legales de participación de las comunidades en las decisiones que las afectan y en el control sobre la gestión de las administradores públicos. Neira Goyeneche, 2021. Por otra parte, la OCDE en el 2017 expresa que el conflicto armado, violencia y guerra ha destruido infraestructuras, afectado el desarrollo de la productividad anteriormente, impactando profundamente el bienestar y el desempeño económico, generando deserción escolar y obligando el desplazamiento de las personas de sus hogares. También comprimió la productividad al bajar la calidad institucional, impactó desfavorablemente los derechos de propiedad y deterioró la cohesión social, de tal manera que el fin del conflicto armado impulsará el crecimiento, así lo dice para la fecha 2017, impulsará y recuperará la confianza para futuras inversiones en el país, impactando principalmente las regiones mayormente afectadas, como son el sector de la agricultura, la industria y la construcción. A pesar de lo anteriormente mencionado, la principal falencia que aún persiste es la de la paz, por el incumplimiento del gobierno frente a los acuerdos de las FARC y el rompimiento de los diálogos que se estaban gestando con el ELN. Otra falencia radica en que la Carta Magna propuso como mecanismo de defensa de los derechos fundamentales la acción de tutela, en la cual las personas se acercan ante los jueces a reclamar la protección de sus derechos, pero además de incumplir con sus obligaciones, ahora también incumplen con los fallos expedidos como respuesta a las tutelas implementadas, llamando la atención frente a que la mayor cantidad de tutelas que se radican son relacionadas con la salud. Redacción judicial del periódico El Tiempo. Asimismo, los derechos humanos para los niños, niñas y adolescentes presentan niveles alarmantes de violación en cuanto a violencia sexual. 60 casos reportados diariamente. Negligencia, abandono, reclutamiento por grupos al margen de la ley, desplazamiento forzoso y maltrato infantil. Redacción Educación del periódico El Tiempo 2021. Por consiguiente, ¿cuál puede ser el camino de la solución? En conclusión, los procesos de globalización que vive el mundo gestan programas desde organismos internacionales que vuelven sus ojos hacia los países menos favorecidos y con altos niveles de pobreza, con la finalidad de plantear reformas y modificar políticas públicas que permitan a sus poblaciones calidad de vida y progreso. En ese sentido, se considera la educación como la fuente y la esencia que pueda permitir ese crecimiento social y económico de las naciones y así poder participar en un mundo cambiante, competitivo y con grandes oportunidades. Estas son las referencias con las que se elaboró tanto el mapa, pues el documento como tal,
El documento o el mentefacto está elaborado principalmente, principalmente en, con apoyo de esta fuente de información. Ordóñez Rodríguez influencia a los organismos internacionales en las reformas educativas de Latinoamérica. Y con información con relación a la OCDE de esta página que es la de la Cancillería de Colombia, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE. Ya como tal, el documento de la OCDE es este OCDE 2017, Estudios Económicos de la OCDE Colombia. Pues es un documento que se obtuvo de la página de la OSD, son 56 páginas, y las otras que tienen que ver con el periódico El Tiempo y con otros artículos son como, digamos, esa comparación, la elaboración del mapa comparativo como tal. Muchísimas gracias.